ha llegado el momento de calcular los totales que de momento en las cabeceras de factura tenemos a cero, como la base imponible, el IVA, la retención, y este total. Lógicamente, esta información se basa en los totales de las líneas, y lo que tenemos que hacer es que este importe que vemos aquí en el total de esta lista se vaya calculando y acumulando automáticamente en el total, en los diferentes campos de la cabecera. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy sencillo, vamos a hacerlo sin programar absolutamente nada. En la tabla de facturas tenemos el campo base imponible, la base de la factura. Lo que vamos a hacer es que cuando yo grabe una línea, como la línea apunta a la factura, recordemos que las líneas conocen a su factura, entonces tenemos de aquí el campo factura y sobre ese campo podemos generarle una nueva actualización. Podemos hacerlo con este botón, podríamos también venir aquí, darle al más y crear una actualización. En ambos casos, siempre lo importante es elegir el campo que apunta a la tabla que queremos actualizar. En este caso, decimos nueva actualización de factura. Entonces, esta actualización lo que puede tener es uno o múltiples subobjetos, en este caso componentes de actualización. ¿Qué es un componente de actualización? El cálculo que queremos que haga. Yo en este caso solo tengo que acumular un importe, pero si tuviese que acumular diferentes importes, y de hecho veremos algún ejemplo en el curso, pues tendría que tener tantos componentes de actualización como yo necesite. ¿Qué hago en el componente de actualización? Le digo, ¿qué campo quiero actualizar? Pues en este caso, la base imponible. ¿Y qué quiero hacer? Podría acumular o decirle por valor absoluto. Podría, por ejemplo, interesarme decir, ¿cuál es la fecha de la última factura generada? Pues eso lo haría por valor absoluto. En este caso lo que quiero es que acumule. Fijémonos que el campo me da a elegir los campos de la factura. Sin embargo, en la fórmula de lo que quiero acumular, lo que tengo son los campos de la línea. Esto ya lo hace automáticamente Belneo. Entonces le digo, mira, el total de la línea es lo que quiero que me acumules en la base imponible de la factura. Voy a llamarlo así, base, para que quede documentado. La actualización podría tener una condición para modificar, para hacer esta actualización. En este caso no nos hace falta, pero posteriormente veremos ejemplos de actualizaciones más avanzadas con condiciones para modificar. Fijémonos que yo solo le digo lo que tiene que hacer por alta, es decir, cuando yo grabe una línea, se va a acumular el total de la línea en la base. Si elimino una línea, se restaría. Y si una línea, que no es el caso, porque bueno, en principio es algo que no vamos a hacer, pero que para que se entienda el concepto bien de lo que es una actualización, si yo, por ejemplo, a una línea la cambiase de la factura 1 a la factura 2, en la factura 1 le restaría el importe anterior y a la factura 2 le sumaría este total. Es decir, que a medida que yo voy haciendo cambios aquí en las líneas, bien porque doy alta, porque hago bajas o hago modificaciones, es decir, si yo a una línea le cambio la cantidad, se recalcula el total, eso va a hacer que se actualice automáticamente en la factura a la base imponible. Bueno, no tengo que hacer nada más, ya está hecho sin escribir una línea de código, guardo y ejecuto. Vamos a verlo manualmente y luego lo que vamos a hacer es reimportar los datos para que lo veamos calculado. Si yo voy a una factura y creo una nueva factura, voy a elegir, por ejemplo, el nombre del cliente, bueno, el número de factura voy a poner un valor, el que sea, y el número de factura editado pues sería 2023 o 23/10. ¿Vale? Todo esto, ahora mismo, que ya sabemos hacer contenidos iniciales, lo que vamos a hacer es que se calcule automáticamente también. Lo vamos a poner a continuación. Y entonces me voy a las líneas y le doy a grabar. Y cuando grabe una línea, cantidad 1, 1200, al aceptar, no solo tengo este total, sino que si voy aquí a detalle, vemos cómo ya me ha calculado la base. Si yo ahora voy a líneas, voy a añadir otra línea. Añado, por ejemplo, este de formación, cantidad 2, y le voy a aplicar un descuento. Son 900. Pues ahora en este campo ya tengo el 2100 calculado. Si yo a esa línea le cambio donde puse cantidad 2 y le pongo cantidad 1, 450,
Vamos a ver cómo en el detalle ya me asuma el nuevo dato. Y si ahora elimino una línea, pues me deberían de volver a quedar los 1200. Es decir, que ya lo tenemos funcionando de forma automática. La ventaja de las actualizaciones es que además se disparan cuando el registro se da de alta. Da igual que se haga por un formulario o se haga por una importación. Entonces, si yo voy a repetir la importación de facturas, voy a repetir la importación de líneas, voy a cerrar por ejemplo esta lista para que la veamos refrescada, y ahora ya tenemos aquí calculadas las bases. Vemos cómo me ha calculado perfectamente las bases imponibles de todas las facturas. En teoría, no sé cuántas líneas habrá aquí, 1080, bueno, en este caso solo hay una, pero es posible en esta de 1690 que haya 2 líneas, 3 líneas. Bueno, pues vemos cómo me ha sumado perfectamente las bases. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Calcular los totales. Ya que vamos a las facturas, vamos a hacer también, por ejemplo, que el contenido del número de factura editado sea este que vemos, los 2 últimos dígitos del año, barra, y el número de factura, pero con 3 números, es decir, ajustado a la derecha, con ceros a la izquierda, hasta 3 posiciones, que son 3, simplemente tomémoslo como ejemplo. Y luego también vamos a hacer que se calcule el IVA, la retención y el total. Empezamos por el campo número de factura editado. Un número de factura editado es un campo alfabético. Podría ser alfabético, podría ser incluso un campo fórmula alfabética. Vamos a dejarlo así de momento. ¿Qué diferencia hay? Si el campo es de tipo fórmula alfabética, lo que ocurre es que no ocuparía espacio en disco. Yo pondría la fórmula va a ser la misma, y lo que ocurre es que ocupa 0 bytes, no ocupa espacio en disco, y allí donde lo use se calcula. Es una forma de ahorrar espacio en disco. Si lo dejo alfa 256 como estaba, pues me parece que estaba de 10, pues ¿cuál sería la fórmula? La fórmula sería concatenar los 2 últimos dígitos del año. Cuando yo voy a concatenar valores, es importante el primer parámetro, el primer dato de la fórmula, porque es el que me indica el tipo. Para forzar que algo sea texto, que sea alfabético, le voy a poner comillas, comillas. De esa forma me aseguro que, aunque ahora le voy a coger los 2 dígitos del año, los 2 de la derecha del año, realmente no me lo va a asumir como algo numérico, que no quiero que me lo asuma como numérico, porque si no, al concatenar con el más, me lo estaría sumando numéricamente. Entonces, lo que voy a coger aquí es el campo fecha, o podría coger directamente el campo año, que ya lo tenemos calculado. Entonces cojo el campo año, pero del campo año me interesan los 2 últimos dígitos de la derecha. Entonces, en cadena, le voy a poner que coja la parte derecha. Aquí este right, que devuelve la parte derecha de la cadena. ¿De qué cadena? Pues en este caso del año, longitud 2. Ya tengo las 2 posiciones del año. Ahora le voy a poner la barra y ahora llega el momento de coger el número de factura, que es otro campo que está aquí, que es este, el número de factura, y lo que vamos a hacer este número de factura es utilizar el alinear a la derecha justificado. Devuelve la cadena justificada a la derecha con un carácter de relleno. Vale, ¿cuál es la cadena? El número de factura. ¿Cuál es la longitud? En este caso 3. ¿Cuál es el carácter de relleno? Le voy a poner en alfabético el 0. Con esto, en teoría, veis cómo ya nos pone un ejemplo. ¿Qué ocurre en el caso del año? Que si lo pongo de los 2 dígitos así, no me lo estaría rellenando. Entonces puedo hacer lo mismo, puedo coger esta fórmula de rellenar con 2 y que rellene, para que siempre tenga el 0, que rellene el año, los 2 últimos del año, hasta 2 con el 0. De esta manera, bueno, aunque ahora ya estamos en los años 20, digamos del siglo, si estuviese a principio en los 10 primeros años, me dejaría correctamente con el 0 delante. Sí me interesa.
Pues nada, ya tenemos este contenido inicial. Vamos ahora a calcular el IVA. ¿Cómo calculamos el IVA? Bueno, pues vamos a ver que las fórmulas yo las puedo escribir también. Yo puedo poner redondea a 2 decimales y ahora quiero calcular el valor del porcentaje del IVA. Entonces, antes lo hice manualmente, pero también tenemos una función porcentaje que nos devuelve el porcentaje de un importe. ¿Cuál es el importe en este caso? F5, intro, base, y el porcentaje. Estoy haciendo la fórmula un poco como se programa cuando ya tienes más experiencia. O sea, no voy eligiendo con el ratón porque voy más rápido así. Entonces ahora lo que estoy haciendo es, de este porcentaje de la base, pues me quedo, lo redondeo a 2 decimales. Este sería para el IVA. Voy a copiar la fórmula porque realmente la retención es similar, se calcula sobre la base y bueno, el porcentaje de retención lo tienen lógicamente los autónomos. Entonces, si es 0 es 0, no pasa nada porque el 0% de cualquier importe va a ser 0, pero si hubiese un porcentaje de retención se calcularía. ¿Y cómo sería el total? Bueno, pues el total puedo ponerlo también. Aquí, igual que hay fórmulas alfabéticas, hay fórmulas numéricas, podría ser fórmula numérica y que allí donde lo use se calcule y lógicamente no ocuparía espacio en disco. En este caso es muy sencillo, es la base más el IVA menos la retención. Así es como calcularíamos el total de la factura. Y con esto, si yo lo ejecuto, lo que voy a hacer es directamente, voy a reimportar facturas para vaciarlo. Y ahora voy a reimportar las líneas. Y vamos a comprobar si realmente, bueno, ahora ya vemos cómo este no tiene porcentaje de IVA, se ha quedado a 0, y por lo tanto el IVA se ha quedado a 0. Si tenía retención, se le ha aplicado. En este caso, asumimos que somos autónomos, tenemos retenciones en todas las facturas. Si no, si somos una empresa, pues pondría un 0 y listo. No tengo mayor problema en el tema de la retención. De hecho, a continuación veremos cómo todos estos valores vamos a poder configurarlos. Vamos a hacer que la aplicación nos permita configurarlos. Ya tenemos los totales calculados y lo más importante es que cualquier cosa que yo haga, por ejemplo, si entro a esta factura y, por ejemplo, en horas de consultoría, en lugar de 2 pongo 5, me va a cambiar el importe a 150 euros más y lo más importante es que las líneas también me las ha calculado. Ha calculado el IVA, en este caso sigue siendo 0, pero me ha calculado ya la retención con ese 15% sobre los 750. Así que ya tenemos esto funcional y además, si yo crease una nueva factura, vamos a ver el ejemplo de antes, pues no sé, el 10 del 10 del 22, vemos cómo me pone 22010, si le pongo la fecha actual, que si lo dejo vacío y flecha abajo, ya me pone 23010. O sea que también tenemos funcionando el número de factura editado. Tenemos más datos que queremos calcular, lo que pasa es que alguno de ellos es un poco más complejo y lo veremos más adelante. El número de factura, por ejemplo, vamos a hacer que sea lo que sea automático, es decir, que se autonumere, que como queremos que cada año empiece por 1, lo que vamos a hacer es que este dato de alguna manera sea capaz de, cuando estoy creando una nueva factura, de ver cuál es el último número de factura por el que va en el año y le sume 1 y es lo que guarde. Pero eso lo haremos más adelante. De momento ya tenemos funcional nuestras facturas y nuestras líneas.